Muy jóvenes. Vamos a empezar entonces con el desarrollo de la clase. Antes un comentario, creo que ya les envié el enlace para que entren justamente al Drive y puedan observar las clases que se han grabado hasta la fecha. Por ahí hubo inconvenientes con algunos alumnos, pero también ya se les solucionó, ¿ya? Hoy día en la mañana he solucionado ese problema, también ya se los he enviado. Por favor, sí les pediría que no compartan el enlace porque yo no los voy a aceptar a las personas que no son del aula, por si acaso. ¿Correcto? Entonces, si ustedes lo comparten con otras personas con la intención de poder, de repente también, que ellos tengan acceso, no van a poder. Más bien por el contrario, la bandeja de entrada se va a saturar. ¿Ya? Así que por favor, ya he visto como 3 correos que no pertenecen justamente, o 2 correos que no pertenecen al aula y están intentando, ¿no? Que no les autorice. No se les va a autorizar porque no están en lista. ¿Ya? Por favor. Bueno, chicos, ahora sí, dicho esto, espero que les sirva obviamente las clases que se han grabado. Ahí tienen todas. Bueno, todas, ¿no? Sino que hubo un inconveniente, creo, ¿no? ¿Se acuerdan de la plataforma? Bueno, ahí de repente la clase está un poco entrecortada, ¿no? Entrecortada me refiero a que hubo un momento en el cual salimos y nos metimos al Jitsi, pues, ¿no? Pero bueno, al menos creo que todas o la mayoría están ahí, ¿no? Traten de repasarlas de repente para que se puedan ayudar, ¿no? Si de repente algún concepto teórico no lo recuerdan. Muy bien, chicos, vamos a empezar de una vez entonces. Nos habíamos quedado en algunos problemas de termodinámica. Vamos a terminar rápidamente con esto. Bueno, este problema ya lo habíamos resuelto, era un problema teórico, y si mal no recuerdo, hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no? Muy bien, vamos a resolver este problema rápidamente que corresponde un poquito a lo que es primera ley. A ver, dice, un gas monoatómico ideal se somete al proceso indicado en la figura. Señala verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. Ah, ya. Perdón, creo que no estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, un ratito, por favor, chicos, me había olvidado. Gracias, Pedro. Dale, dale. Muy bien, ahora sí. Disculpen, chicos, me había olvidado de compartir la pantalla. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Vamos a leer este problema que nos habíamos quedado pendientes, ¿sí? A ver, dice lo siguiente. Un gas monoatómico ideal se somete al proceso indicado en la figura. Señala verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. Bueno, y me dan 3 premisas, ¿no? Me dan justamente la gráfica presión versus volumen donde se describe el proceso, ¿correcto? La primera premisa dice, la variación de la energía interna entre A y B es 0. Bueno, nosotros sabemos que la energía interna está relacionada directamente con la temperatura. Si cambia la temperatura, cambia la energía interna. Pero si la temperatura se mantiene constante, entonces la temperatura, si se mantiene constante, perdón, la temperatura, entonces la energía interna también permanece constante. Eso quiere decir que la variación de la energía interna sería 0. Entonces, para corroborar si la energía interna cambia o no entre los estados A y B, debo saber si la temperatura en A y en B son iguales o son diferentes. Entonces, rápidamente vamos a solucionar esto, ¿sí? A ver, solución. Y pasamos a ver la primera premisa. Bueno, como se trata de un gas ideal, nosotros ya sabemos que todo gas ideal cumple justamente esta relación, ¿no? La ecuación general de los gases. Presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial es igual a presión final, volumen final sobre temperatura final, ¿no? O si gustas, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Muy bien, entonces, como yo tengo estos datos de presión y volumen, voy a poder determinar si las temperaturas son iguales o son diferentes. Si son diferentes, la energía interna está cambiando. Pero si son iguales, al ser la temperatura constante, entonces prácticamente la energía interna no cambia. Muy bien, entonces en A la presión es P0, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Entonces acá pondría P0, volumen inicial es 2B0, sobre la temperatura inicial que le voy a llamar temperatura en A. Y esto es igual a la presión final, que en este caso es 2P0, volumen inicial, que sería B0, o sea, perdón, volumen en el estado B, que es B0, sobre la temperatura final, que le voy a llamar temperatura en B. Bueno, de acá cancelamos los términos comunes, que en este caso son P0, y me doy cuenta que efectivamente los términos son iguales. Entonces de acá estamos llegando a la igualdad de que la temperatura A y la temperatura B obviamente son las mismas. ¿Y qué quiere decir que las temperaturas en A y B sean las mismas? Que la energía interna en A y en B
son iguales. Por lo tanto, si son iguales, eso quiere decir que no hay variación de la energía interna, pues no. O sea, la energía interna en A es igual a la energía interna en B. Por lo tanto, como el problema me dice que la variación de la energía interna entre A y B es cero, efectivamente la variación de la energía interna entre A y B va a ser cero, pues no. Por lo tanto, esta premisa es verdadera. Veamos la segunda, a ver qué nos dice. El trabajo realizado por el gas es negativo. Bueno, si ustedes analizan el proceso desde A hasta B, me doy cuenta que el gas se está comprimiendo, es decir, está reduciendo su volumen. Y ya nosotros sabemos que cuando un gas reduce su volumen, ese trabajo se considera negativo, ¿no? Entonces acá decimos, como el gas se comprime, entonces decimos, como el gas se comprime, decimos que su trabajo es negativo, ¿correcto? Por lo tanto, esta premisa sería verdadera también. Y en la parte 3, ¿qué es lo que nos menciona esa premisa? El gas pierde calor en este proceso. Bueno, si nosotros aplicamos la primera ley, sabemos que calor es trabajo más variación de la energía interna. Pero como ya sabemos que en el estado A y el estado B la energía interna es la misma, quiere decir que esa variación de energía interna es cero. Por lo tanto, estamos demostrando de que el calor es igual al trabajo. Pero este trabajo, ¿cómo es? Negativo, ya que el gas se ha comprimido. Por lo tanto, el calor también, ¿cómo me va a tener que salir? Negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro sistema está perdiendo calor, está disipando calor. ¿Ya? Por lo tanto, esta premisa también sería verdadera. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, todas las premisas nos han salido verdaderas, ¿correcto? Muy bien, por ahí alguno ya me puso la respuesta. Muy bien, su análisis, correcto. Estamos bien, chicos. A ver, tómenle una captura algo rápido para pasar a ver el siguiente ejemplo. 5 segundos. Muy bien. Ahora sí, chicos, pasamos a ver el siguiente ejemplo, ¿correcto? A ver, ¿qué nos dice el problema número 78? A ver, dice lo siguiente. 3 moles de un gas ideal se enfrían a presión constante desde la temperatura 147 grados hasta la temperatura de 27 grados. Me pide que calcule el trabajo realizado por el gas. Bueno, algo sencillo, ¿no? Si me dicen que esa presión constante, entonces yo sé que el trabajo, cuando la presión se mantiene constante, simplemente lo puedo calcular, simplemente multiplicando la presión por la variación de volumen, ¿no? Esto ya se vio justamente en procesos, bueno, ustedes en química le llaman procesos restringidos, ¿no? Acá en física, en termodinámica, le llamamos procesos notables. Y bueno, ya sabemos que cuando el proceso es a presión constante, o sea, isobárico, sabemos que el trabajo se calcula de la siguiente manera, ¿no? En un proceso isobárico, ya sabemos que el trabajo, bueno, la presión es constante, y el trabajo se puede calcular multiplicando la presión por la variación de volumen. Pero, como se trata de un gas ideal, podríamos utilizar la ecuación universal, pues, ¿no? En vez de poner presión por variación de volumen, puedo poner N, R, y como está cambiando el volumen y la presión se mantiene constante, debo suponer que está cambiando ¿quién? La temperatura, pues, ¿no? Entonces acá sería NR delta de T, o sea, cambio o variación de temperatura. Ahora, ¿por qué voy a utilizar lo segundo? Porque efectivamente el problema me está presentando las temperaturas, ¿correcto? Entonces, en vez de colocar presión por volumen, voy a colocar N, R, delta de T. Ahora, el problema me lo está pidiendo en joules, entonces hay que respetar las unidades del sistema internacional. Según el problema, me dicen que son 3 moles, o sea, N vale 3. La constante universal de los gases, bueno, por dato del problema, me dicen que es 8,315 y la variación de la temperatura también la puedo hallar, ¿no? Según el problema, la variación de la temperatura de 147 a 27 la puedo calcular. Profesor, ¿lo puedo pasar a grados Kelvin? Si gustas, pero como es variación de temperatura, ustedes ya saben que la variación de temperatura en grados Celsius es la misma variación de temperatura en grados Kelvin, ¿no? Porque al final acá le sumaría 273, acá le sumaría 273, pero al hacer la resta, esos 273 se cancelan, pues, ¿no? Entonces, cuando haga temperatura final menos temperatura inicial, entonces acá me quedaría 120, pero con signo negativo. ¿Eso qué quiere decir?
que efectivamente el trabajo va a ser negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el gas está reduciendo su volumen, se está comprimiendo, ¿correcto? Entonces, de acá obtendríamos que ese trabajo nos va a salir ¿cuánto? Bueno, si nosotros hacemos la operación respectiva, es cuestión de agarrar la calculadora nada más. Bueno, saldría menos 2.993, creo, ¿no? Joules, ¿no? Que es lo que justamente me pedía el problema. O sea, la respuesta saldría la B de burrito, pues, ¿no? La aplicación directa, sinceramente, ¿ya? El signo nos indica que efectivamente el gas se está comprimiendo, bueno, está reduciendo su volumen. Y eso es obvio, pues, ¿no? Porque está disminuyendo la temperatura. Muy bien. 5 segundos, chicos, a ver, para pasar a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, veamos el siguiente ahora. A ver, la 77 dice, en la figura se muestra el proceso isobárico que realiza un gas ideal entre dos estados termodinámicos. Determine el cambio de energía interna si el calor entregado fue de 1 kilocaloría. Bueno, me están dando el calor que se le entrega a la sustancia y el gráfico, presión versus volumen a presión constante, me puede permitir calcular justamente el trabajo que está realizando el gas. Como ustedes se pueden dar cuenta, acá el gas se está expandiendo y si el gas se expande, efectivamente su trabajo que realiza es positivo, ¿correcto? Otro dato que me da el problema es el calor que se le está entregando. Y ya sabemos que cuando la sustancia recibe calor, se le entrega calor, gana calor, ese calor va a ir con signo positivo, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ya habiendo entendido el problema, ya sabemos que es un problema sobre primera ley de la termodinámica, entonces vamos a proceder a la solución. ¿Correcto? A ver. Bueno, primeramente, el calor, de acuerdo al problema, es, ¿dónde está? 1 kilocaloría. Esto es dato, por si acaso. Pero sabemos que 1 kilocaloría son 1000 calorías. Ahora, como el trabajo, o perdón, la variación de la energía interna te la están pidiendo en joules, obviamente lo que acá me conviene es pasar esas calorías a joules. Y acá es donde vamos a aplicar el factor de conversión, ¿no? 1 caloría equivale, de acuerdo al dato del problema, a 4,18 joules. Bueno, calorías con calorías se van a cancelar y simplemente lo que acá vamos a hacer es simplificar, pues, ¿no? A ver si simplificamos. Un ratito, ahora sí. Entonces, nos quedaría justamente, si operamos, 4180, creo, ¿no? 4180 joules. Muy bien, ya tengo el calor positivo. ¿Por qué? Porque el sistema está absorbiendo calor. Y de la figura o de la gráfica voy a poder obtener justamente el trabajo, pues, ¿no? Trabajo nosotros sabemos que es igual a presión por variación de volumen, pero esto en una gráfica puede ser igual al área, pues, ¿no? Al área comprendida entre la gráfica o el proceso y el eje del volumen. Ahora, la presión está en kilopascal, el volumen está en metros cúbicos, entonces este trabajo me va a salir en kilojoule, ¿correcto? Entonces, el área vendría a ser base por altura. En este caso, la base es 0,2 metros cúbicos y la altura vendría a ser 20, pero es kilo. Kilo es 10 al cubo, ¿correcto? Entonces, acá deducimos de que este trabajo me va a salir 4000 joules. Entonces, si ya tenemos el trabajo y ya tenemos la variación, ya tenemos el trabajo y ya tenemos el calor, entonces lo único que simplemente voy a hacer es aplicar la primera ley, pues, ¿no? Bueno, el calor es 4180 positivo. El trabajo también nos ha salido positivo porque se está expandiendo el gas. Sale más 4000. Y esto más la variación de la energía interna. Que si hacemos un despeje simple, pues ese trabajo, o perdón, esa variación de la energía interna, simplemente nos va a salir 180. Ya, esa sería la respuesta. Bueno, es una aplicación directa realmente, ¿no?
A ver, chicos, una captura de pantalla rápido para pasar a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, pasamos a ver el siguiente ejemplo. A ver, ¿qué nos dice el problema? Dice, calcule aproximadamente la cantidad de calor en calorías que debe suministrarse a 3 moles de un gas monoatómico ideal para incrementar su volumen de 10 litros a 30 litros a presión constante, si la temperatura inicial del gas es de 300 grados Kelvin. Bueno, me dan la equivalencia, ¿no? Que una caloría la debo considerar que es 4,185 joules. Muy bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este problema? Bueno, a ti lo que te están pidiendo es que calcules la cantidad de calor, ¿sí? Que se le va a suministrar un gas y al final te dicen que se da ese cambio de volumen a presión constante. Eso quiere decir que se trata de un proceso isobárico. Y no se olviden que si nos están pidiendo el calor, ¿no? Porque eso es lo que te están pidiendo, ¿no? La cantidad de calor. Lo que simplemente podría hacer acá yo es aplicar directamente una ecuación que nosotros ya habíamos podido deducir cuando habíamos hablado de capacidad calorífica, o perdón, calor específico molar a presión y a volumen constante. O sea, en este caso, lo que podríamos utilizar de frente es esto de acá, ¿no? Decimos, como el proceso es isobárico, entonces, bueno, se da a presión constante. Entonces, de frente puedo utilizar calor a presión constante, se va a calcular como N C sub P delta de T. Muy bien. Entonces, si nosotros reemplazamos directamente, voy a poder obtener la ecuación que me va a permitir calcular el calor a presión constante. Bueno, como se trata de un gas, ¿dónde está? Te dicen que es un gas monoatómico, ¿no? Acá está, mira. Lo voy a subrayar, gas monoatómico. Entonces, si se trata de un gas monoatómico, ya sabemos que el C sub P era 5 medios de R, ¿correcto? Entonces simplemente vamos a reemplazar. Entonces sería 5 medios de R, o sea, sería N R delta de T, ¿correcto? Ahora, me están dando el número de moles, entonces lo que solamente me faltaría es determinar el cambio de temperatura. Profesor, a mí solamente me están dando la temperatura inicial, ¿sí? Pero como te dicen que el proceso es a presión constante, entonces puedo utilizar esto. Sabemos que el volumen es a la temperatura, ¿no? Y esto se cumple justamente en un proceso a presión constante, ¿no? Aplicando la ecuación general de los gases, la presión se va a cancelar y obtendríamos esta relación, ¿correcto? Muy bien, entonces me dicen que el volumen inicial es 10 litros. Esa es la temperatura inicial, que es 300 grados Kelvin, como el volumen final, que según el problema es 30 litros, es a la temperatura final. Bueno, como son directamente proporcionales, rápidamente hemos podido deducir que la temperatura final es el triple, pues, ¿no? Como la inicial es 300, el triple sería 900, ¿no? Bueno, acá un 0 con un 0 se van a cancelar, ¿no? Muy bien, entonces la temperatura final sería 900 grados Kelvin. Y bueno, si ya tengo la temperatura final, entonces ya directamente lo puedo reemplazar, pues, ¿no? Decimos, entonces, el calor era 5 medios de N R delta de T. Entonces reemplazo. Si nosotros reemplazamos, obtendríamos entonces que el calor es 5 medios del número de moles, que según el problema son 3. Bueno, R ya sabemos que es 8,31. Y la variación de temperatura, bueno, de 300 a 900, esa variación de temperatura de frente sería 600 grados Kelvin, pues, ¿no? Bueno, es cuestión de simplemente reemplazar, pues, ¿no? Bueno, si nosotros operamos, esto no se olviden que nos va a salir en joules, pero el problema no te lo pide en joules, te lo piden que en calorías, creo, ¿no? Justamente acá me están dando ese factor de conversión. Entonces, aplicamos nuestro factor de conversión. Entonces decimos por acá, un joule
o una caloría, equivale a 4,185 joules. Bueno, el joule con el joule se va a cancelar, pues, ¿no? Este joule con este joule se cancela y simplemente ya es cuestión de que nosotros operemos esto. Bueno, es cuestión de agarrar la calculadora, ¿no? Si nosotros operamos, me va a salir 8.935 calorías. Y eso era lo que justamente me estaba pidiendo el problema. Acá una aclaración. Puedo utilizar directamente esta ecuación. ¿Por qué? Porque se trata de un solo proceso. Pero acá quiero aclarar una cosa. Si de repente ustedes tienen varios procesos, por ejemplo, ¿no? Un proceso isobárico, después un proceso isotérmico, después un proceso isócoro, qué sé yo, y quieren utilizar esta ecuación, por si acaso ya no sería válido. Esta ecuación solamente se utiliza cuando se trata de un solo proceso, que en este caso es isobárico. ¿Ya? Tengan cuidado. Pues si se trata de un conjunto de procesos, ya no puedo utilizar esto. ¿Ya? Mucho cuidado. Entonces, cuando traten de utilizar las ecuaciones, ¿correcto? Profe, entonces, ¿qué haría en ese caso? En ese caso tendrías que analizar cuánto calor gana o pierde la sustancia en cada proceso, ¿no? Si por A o B la pregunta fuera hallar el calor total. Muy bien, chicos, vamos a agrandar la pantalla, le toman una captura para pasar a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, pasemos a ver entonces el siguiente problema, ¿correcto? A ver, ¿cómo resolveríamos este problema? Dice, un mol de gas ideal bajo un proceso isocórico se lleva del estado 1 al estado 2, tal que su presión disminuye de P a P entre alfa, ¿no? Donde dicen que alfa es mayor a 1. Después, el gas se calienta isobáricamente hasta que su temperatura inicial, se calienta isobáricamente hasta su temperatura inicial. Y el gas realiza un trabajo W, te dice. Bueno, la pregunta es que determinemos la temperatura inicial del gas en términos de W, R y alfa. Bueno, me dicen que, R es la constante universal de los gases. ¿Cómo resolveríamos este problema? Bueno, de repente nos ayudaría un poquito mejor para entenderlo el realizar una gráfica, ¿no? Un esquema de los procesos. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces decimos lo siguiente por acá. Solución. Entonces decimos lo siguiente. Bueno, voy a realizar una gráfica presión versus volumen. Me disculpan el pulso, eso sí, para hacerlo más rápido nada más, ¿ya? Bueno, este es el eje de la presión. Este es el eje del volumen. Y ahora sí, vamos a graficar los procesos que me indica el problema. Primero me dice que se va a llevar del estado 1 al estado 2 en un proceso isocórico. Isocórico, ¿qué dice? Presión constante, ¿no? Y obviamente, como ustedes se pueden dar cuenta, la presión va a disminuir. Entonces, más o menos este sería mi proceso isocórico. Se lleva del estado 1 al estado 2. De una presión P a una presión que es P entre alfa. ¿Correcto? ¿Qué más? Dice, después el gas se calienta isobáricamente. A ver, creo que está un poquito chueco, ¿no? Vamos a corregir esto. A ver. A ver, proceso isocórico. Vamos a ponerlo así nada más. Ahí está. Vamos a ir de una presión P a una presión P entre alfa. Luego dice que se calienta isobáricamente. Si es isobáricamente, quiere decir que su presión se mantiene constante. Más o menos así. ¿Hasta dónde? Se calienta, dice, isobáricamente hasta que llegue a su temperatura inicial. Se sobreentiende que en este estado su temperatura es la misma que en el estado inicial. ¿Correcto? Muy bien. Entonces a este volumen vamos a llamarle volumen 1 o volumen inicial, como quieras. Este es el estado 1. Voy a darle nombres ya para que tengamos un orden. Este sería el estado 1.
Este sería el estado 2 y este sería el estado 3, ¿no? Estados termodinámicos. Volumen 1 y el volumen 2 son iguales porque es un proceso isocórico. Y este sería el volumen 3, pues, ¿no? Ahora, como el problema me dice que entre 1 y 3 las temperaturas son las mismas, puedo sobreentender de que de repente si yo uno estos dos puntos, los puedo de repente unir a través de una isoterma. Entonces eso quiere decir que la presión, perdón, la temperatura en 1 y en 3 son iguales. Bueno, si a esto le digo que es una isoterma. Muy bien. Entonces, lo que simplemente vamos a hacer es lo siguiente. Primero, el problema me está dando el trabajo que realiza en el proceso isobárico. Entonces, decimos lo siguiente. De 1 a 3, que es el proceso isobárico, ese trabajo nosotros lo podemos calcular simplemente multiplicando la presión por la variación de volumen. Ahora, la variación de volumen se puede hallar y la presión también se conoce. Entonces reemplazo. Presión es P entre alfa y variación de volumen sería volumen 3 menos volumen 1. ¿Correcto hasta allí? Ahora, si nosotros del estado 1 al estado 3, ahora acá lo voy a poner, de estado 1 al estado 3, aplicamos la ecuación general de los gases, entonces podríamos decir lo siguiente, ¿no? Presión 1 por volumen 1, profesor, ¿y la temperatura? La temperatura es la misma, no se olviden. Entonces, en 1 y en 3, las temperaturas son iguales. Entonces, voy a ponerlo así mejor ya. Presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 3, volumen 3 sobre temperatura 3. Pero como vuelvo a repetir, en 1 y en 3 las temperaturas son iguales. Eso es por dato del problema. Entonces, con esto ya podemos reemplazar acá, pues, ¿no? Decimos lo siguiente. De acá, como la presión en 1 se conoce y es P, el volumen en 1, le hemos llamado B1, es igual a la presión 3, que es P sobre alfa, por el volumen 3. Entonces, de acá, P se puede cancelar. Y de acá estamos deduciendo algo muy interesante, ¿no? Que el volumen 3 es igual al volumen 1 por alfa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De esta relación que hemos obtenido, lo puedo reemplazar acá, en la ecuación del trabajo. Y si lo reemplazamos en la ecuación del trabajo, entonces estamos deduciendo algo muy interesante, pues, ¿no? Si nosotros reemplazamos, a ver, acá le voy a poner si gustas, beta, ¿ya? En beta voy a poner acá. Entonces, si reemplazamos en beta, trabajo aquí es igual, presión entre alfa multiplicado por B3 menos B1, pero B3 es alfa veces B1, menos B1. Puedo factorizar el B1 y quedaría así. Presión por volumen 1 entre alfa multiplicado por alfa menos 1, ¿no? Entonces, si yo obtuviera una relación entre P, B1, y justamente el dato que todavía no he utilizado, que en este caso es R, entonces ya se acaba el problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Finalmente, voy a analizar el proceso 1, o perdón, el estado 1. En 1, yo podría aplicar la ecuación universal, es decir, presión por volumen igual a nRT. Pero como el problema te dice que solamente es 1 mol, esto vale 1. Presión por volumen 1, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí es igual N, que es 1, R, y por T, que es la temperatura en 1. Pero no se olviden que a mí me estaban pidiendo justamente que determine la temperatura inicial, o sea, la temperatura en 1 o la temperatura en el 3, porque al final eran iguales. Entonces esto lo voy a reemplazar acá, pues, ¿no? Si esto lo reemplazamos acá, entonces obtendríamos lo siguiente, pues, ¿no? Trabajo es igual a presión por volumen 1, que es RT1, sobre alfa multiplicado por alfa menos 1. Entonces, si nosotros de acá despejamos, deduciríamos que la temperatura 1, pues simplemente sería alfa por B doble entre R por alfa menos 1, pues, ¿no? Acá está, entre R
por alfa menos 1. R por alfa menos 1. Y eso es lo que justamente me estaba pidiendo el problema, pues, ¿no? Que determine la temperatura inicial. Muy bien. Si le van a tomar alguna captura. La B creo que sale, ¿no? Muy bien, la B. Ese esquema básicamente ha sido para que ustedes más o menos se guíen, pues, ¿no? Y sepan cómo se están dando los procesos. Hay problemas donde sí me va a convenir graficar los procesos, ¿no? Para poderlo entender mejor, sobre todo. Muy bien, 5 segundos, pasamos a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, pasemos a ver el siguiente ejemplo. A ver, ¿cómo resolveríamos el problema número 84? Dice, un gas ideal sigue un proceso termodinámico donde la presión y el volumen cumplen la relación que PV elevado a la 3 medios es constante. Si el gas se expande a un volumen final que es 4 veces su volumen inicial, determina la razón entre la temperatura final y la temperatura inicial, si durante el proceso se mantiene la misma cantidad de gas. Bueno, lo primero que debemos mencionar es que esa expresión, ojo, se parece a un proceso adiabático, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que no es un proceso adiabático, hay que tener cuidado. Profesor, ¿por qué no? ¿No era PV elevado a la gamma y eso es constante? Claro, pero no se olviden que en un proceso adiabático, gamma se obtenía dividiendo C sub P entre C sub B. Y ustedes saben que el C sub P para un gas monoatómico era 5 medios, ¿no? Y para el caso de un gas monoatómico, el C sub B era 3 medios. Y si ustedes dividen, obviamente va a salirnos 5 tercios, bueno, el C sub P. Profesor, entonces, si no es un proceso adiabático, ¿qué tipo de proceso es? Bueno, es un proceso general realmente, ¿ya? Que se llama proceso politrópico. Y ustedes ya lo van a ver, ¿no? Sobre todo los que de repente van a estudiar alguna carrera de ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ¿no? Ahí es donde ven procesos politrópicos. Que justamente a partir de los procesos politrópicos es donde justamente se pueden obtener los demás procesos, ¿sí? Los procesos, por ejemplo, adiabáticos, los procesos isotérmicos, los procesos isobáricos, los procesos isocóricos. ¿Ya? Pero eso no es tema ahorita de la clase, ¿no? Ya eso ustedes lo van a ver con más detalle en su respectivo ciclo, ¿no? Todavía en el quinto, sexto o séptimo ciclo, dependiendo, obviamente. ¿Ya? Muy bien, solamente es a modo de comentario, ¿no? O sea, eso pertenece a un proceso que sí existe, sí, se llama proceso politrópico, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que nos presenta el problema, nosotros podríamos decir rápidamente lo siguiente, pues, ¿no? Como me están pidiendo relacionar la temperatura con el volumen, porque el volumen es dato y la temperatura es lo que al final me piden, o una relación de temperaturas. Entonces, lo que me va a convenir es expresar esto, ese PV, o sea, este PV, un ratito, este PV, poderlo expresar al menos P en función de la temperatura. Y eso es lo que vamos a hacer, pues, ¿no? A continuación. Bueno, por acá decimos solución. Y decimos del dato, me dicen que presión por volumen a la 3 medios es una constante. Pero nosotros sabemos que de la ecuación universal de los gases puedo utilizar esto, ¿cierto? Entonces, si de acá despejamos P, P es nRT sobre volumen. Entonces, lo que voy a hacer ahora es esto, reemplazarlo acá en la expresión original. Entonces, ¿qué nos estaría dando como resultado? Bueno, nos estaría dando lo siguiente, pues, ¿no? Si nosotros reemplazamos, entonces obtendríamos lo siguiente, ¿no? Si en vez de P coloco N, RT sobre volumen, y esto multiplicado por volumen a la 3 medios, esto es un valor constante. Bueno, según el proceso, según el problema me dicen al final
¿no? En los textos finales, en las dos últimas líneas, dice que durante el proceso se mantiene la misma cantidad de gas. Quiere decir que el número de moles va a ser constante. Por lo tanto, si el número de moles es constante, R es constante, entonces este N por R, al ser un valor constante, al dividir a este valor que es constante, entonces sigue obteniendo un valor constante. Entonces, si nosotros multiplicamos y este B, ¿no? Lo agrupo con este B elevado a 3 medios, hacemos que este B sube, pero su exponente cambia de signo. Entonces obtendríamos B a la 1 medio. Y me doy cuenta que en este proceso politrópico, efectivamente, al relacionar la temperatura con el volumen, obtenemos esto, pues, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ahora sí, como el problema me está diciendo que la temperatura, me pide la razón entre la temperatura final y inicial, si durante el, bueno, después me dice que el volumen final es 4 veces su volumen inicial, entonces lo puedo escribir así, pues, ¿no? Temperatura inicial por volumen inicial a la 1 medio es igual a temperatura final por el volumen final a la 1 medio. Y reemplazo, pues, ¿no? Esto lo puedo pasar a dividir. ¿Qué es lo que te piden? La final entre el inicial. Entonces, acá lo puedo agrupar en un solo exponente. Volumen inicial sobre volumen final a la 1 medio es igual a temperatura final sobre temperatura inicial. Bueno, el volumen inicial y el volumen final se relacionan, ¿no? Porque me dicen que el volumen final es 4 veces el volumen inicial. Por lo tanto, si es 4 veces, quiere decir que esto saldría un cuarto. Y un cuarto a la 1 medio, pues simplemente es cuestión de sacar raíz nada más, pues, ¿no? Y si esto, que es un medio, pasa como raíz, al final quedaría simplemente un medio, pues, ¿no? Y como el problema me estaba pidiendo justamente esta relación, pues esa sería la respuesta, ¿no? Me pedían justamente que determine la temperatura final con respecto al inicial, ¿correcto? Y esa sería la respuesta. Muy bien. A ver, chicos, una foto, una captura de pantalla para pasar a ver el siguiente ejemplo. 5 segundos. Muy bien, pasamos a ver el siguiente entonces. Bueno, estas ya son preguntas teóricas con respecto a máquinas térmicas. A ver, ¿qué nos dice el problema 85? Dice, respecto a las máquinas térmicas, señale verdadero o falso. La primera dice, convierten el calor en trabajo mecánico. Claro, esa es justamente la definición de una máquina térmica, pues, ¿no? Son aquellas que son capaces de convertir el calor en trabajo mecánico. 2, operan entre dos focos térmicos que se encuentran a distintas temperaturas. Eso también es correcto, ¿no? Se absorbe calor justamente del foco caliente, pero siempre van a haber pérdidas de energía debido a la fricción, debido al funcionamiento propio de la máquina. Y ese calor que se pierde justamente se va a una zona llamada el sumidero o también foco frío, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, entonces la 2 también sería verdadera. Y la 3 dice, si dos máquinas térmicas absorben la misma cantidad de calor por ciclo, la de mayor eficiencia es la que realiza mayor trabajo. Bueno, acá solamente es cuestión de analizar la ecuación, pues que ustedes ya conocen, ¿no? La ecuación de la eficiencia, pues, ¿no? Entonces, bueno, la primera premisa ya sabemos que es verdadero por definición, ¿no? La segunda también es verdadera. Y la tercera, bueno, acá lo único que simplemente hay que recordar es que la eficiencia se calculaba como el trabajo, ¿no?, que realiza la máquina por ciclo sobre el calor que absorbe o calor absorbido. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, me dicen, dos máquinas térmicas absorben la misma cantidad de calor, ¿correcto? La de mayor eficiencia es la que realiza más trabajo. Claro, por lógica, bueno, si me están hablando del trabajo y me dicen que ambas absorben la misma cantidad de calor, hoy efectivamente me doy cuenta que el trabajo por ciclo, se obtiene multiplicando la eficiencia por el calor absorbido. Entonces, si nosotros obtenemos justamente que, me dicen, mejor dicho, que el calor absorbido por ambas máquinas es la misma, dicen, ¿no? Entonces, ¿de quién va a depender el trabajo?
de la eficiencia. El que tenga más eficiencia realizará mayor trabajo. Dice, la de mayor eficiencia es la que realiza más trabajo. Eso es correcto, pues, ¿no? Si aumenta la eficiencia, aumenta también el trabajo. ¿Ya? O sea, esto es verdadero. Entonces la respuesta ya sabemos cuál saldría, pues, ¿no? La A de asno. Bueno, muchachos, rápido una captura, 5 segundos, pasamos a ver el siguiente ejemplo. Muy bien. A ver, veamos otra pregunta teórica con respecto a la segunda ley. Dice lo siguiente. Respecto a la segunda ley de la termodinámica, aplicada al contexto de máquinas térmicas, señale verdadero o falso según corresponda a la siguiente. ¿Correcto? La primera dice, es imposible transformar todo el calor absorbido en un ciclo de operación de la máquina térmica en trabajo. Claro, eso es algo correcto, ¿no? Justamente eso nos explica la segunda ley de la termodinámica. Es imposible de que todo el calor que justamente se le entrega a la máquina térmica sea empleado para realizar trabajo. Como les decía, siempre van a haber pérdidas de energía, ¿no? Debido a muchos factores, entre ellos la fricción. Y bueno, debido a ello es que podríamos decir que no existe máquina 100% eficiente, ¿no? Como les decía en teoría, este primer contexto se aplicó a máquinas térmicas, pero justamente posteriormente se extendió, ¿no? Porque este concepto no solamente se aplica a máquinas térmicas, sino a todo dispositivo que es capaz de realizar trabajo, ¿ya? Muy bien, entonces la primera ya sabemos que sería verdadera. La segunda dice, ¿es imposible que una máquina térmica tenga el 100% de eficiencia? Correcto, ¿no? Porque si tuviera 100% de eficiencia quiere decir que todo el calor lo convierte en trabajo, y eso es falso. Y la 3, la máquina ideal, que es la máquina de Carnot, ¿puede llegar al 100% de eficiencia? Bueno, eso también es falso, ¿no? Se les dijo que la máquina de Carnot, lo único que simplemente hace es que mientras se siguen los procesos, que sigue un ciclo de Carnot, es donde se lograría la máxima eficiencia, ¿no? Pero ya sabemos que el ciclo de Carnot es un ciclo ideal, pues no existe, pero se toma como parámetro de comparación nada más. Bueno, la 1 ya sabemos que es verdadera por teoría, la segunda sabemos que también es verdadero, pues, ¿no? Y la tercera es falsa, pues, ¿no? La máquina de Carnot solamente nos sirve para obtener la máxima eficiencia. No se olviden que un ciclo de Carnot está constituido por 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos, ¿no? Donde si una máquina sigue ese ciclo, entonces con esta se lograría la máxima eficiencia. Pero vuelvo a repetir, la máquina ideal o la máquina que sigue el ciclo de Carnot no existe. Pero no quiere decir que su eficiencia sea 100%. Se logra la máxima eficiencia, ¿ya? Pero no quiere decir que esa eficiencia sea el 100%. Muy bien. Pasemos a ver el siguiente. A ver, 3 segundos. 1, 2, 3, creo, ¿no? Ahora sí, pasamos a ver la siguiente. A ver, ¿qué nos dice el problema número 87? Dice, una máquina térmica X tiene la mitad de la eficiencia de una máquina de Carnot que opera entre las temperaturas 67 y 577 grados Celsius. Si la máquina X recibe 40 kilojoules de calor por ciclo, el trabajo que realiza por ciclo es... Bueno, nosotros sabemos que a diferencia de otras máquinas térmicas, la máquina de Carnot se caracteriza porque su eficiencia se puede calcular en relación a sus temperaturas, es decir, temperatura del foco caliente y temperatura del foco frío, ¿sí? Ahora, en este problema me dicen que esta máquina, su eficiencia es la mitad de la máquina que sigue el ciclo de Carnot entre esas temperaturas. Y me dicen que la máquina X dice que está recibiendo un calor de 40 kilojoules y con esto me piden que determine el trabajo que esta máquina X realiza por ciclo. Bueno, entonces decimos por acá algo rápido, ¿no? Solución. Bueno, lo único que simplemente acá tendríamos que hacer es decir que la eficiencia de la máquina X es la mitad de la eficiencia de la máquina que sigue el ciclo de Carnot. Pero ya sabemos que la eficiencia de una máquina que sigue el ciclo de Carnot es 1 menos temperatura del foco frío, cool, o temperatura del foco caliente, ¿no? Por eso le ponen TC y TH. Eso también ya lo habíamos mencionado, creo, ¿no?
Temperatura del foco frío o cool y temperatura del foco caliente o hot, ¿no? Como quieran llamarlo. Bueno, ahora sí, reemplacemos. Ahora, otra cosita más es que la eficiencia de cualquier tipo de máquina ya sabemos que se puede calcular como el trabajo que realiza por ciclo sobre el calor absorbido o entregado, pues, ¿no? Y esto vendría a ser un medio de 1 menos la temperatura del foco caliente. Bueno, ya sabemos que las temperaturas hay que pasarlo a grados Kelvin. Entonces, lo que simplemente vamos a hacer acá es pasar la temperatura del foco frío, que es 67, le sumamos 273, y al sumarles 273 sería ¿cuánto? 273 más 67, eso me da 240, creo, ¿no? O perdón, 340. Sobre la temperatura del foco caliente, que sería 273 más 577, y eso me va a salir 850. Pues, ¿no? Bueno, es cuestión de que nosotros simplemente operemos acá, pues, ¿no? Si nosotros operamos esto, y este 850 pasa acá a sumar y se resta con el 340, nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, acá reemplazamos, ¿no? Acá nos piden el trabajo del ciclo. El calor absorbido es dato, es 40 kilojoules, y acá tendríamos un medio, y si esto lo pasamos a restar, quedaría 510 sobre 850. Bueno, de acá simplemente es cuestión de reducir la expresión. Bueno, el 40 pasaría a multiplicar, y si ustedes realizan toda esta operación, al final les va a salir exactamente 12 kilojoules. Kilo, porque obviamente el calor absorbido estaba también en kilojoules. ¿Ya? Una operación simple nada más. Ahora vamos a marcar, ¿no? La B salía, entonces. La B de burrito. Muy bien, 5 segundos para pasar a ver el siguiente ejemplo. A ver, pasemos a ver el problema número 88. Dice lo siguiente. En la gráfica, presión versus volumen, se muestra el ciclo termodinámico que sigue una máquina térmica. Bueno, como ustedes pueden observar la gráfica, hay dos calores que está absorbiendo el sistema y hay un calor que está disipando o perdiendo, ¿no? Q1 y Q2 son los calores absorbidos. Q3 es el calor perdido. Bueno, me dan justamente esos calores en la figura, ¿no? Q1, Q2 y Q3 son datos que me da el problema. Bueno, me dice que determine aproximadamente la eficiencia de la máquina térmica. Bueno, acá solamente es cuestión de utilizar la definición que hace un momento ya habíamos visto, pues, ¿no? Profesor, ¿a qué definición se refiere? A la definición de cómo hallar la eficiencia, pues, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es hallar el calor absorbido. Y ya sabemos que el calor absorbido, en este caso, serían los calores que justamente absorbe el sistema, o sea, Q1 y Q2. Entonces, esto nos va a dar como resultado, Q1 es 120, Q2 es 200. Entonces, esto saldría 320, ¿no? ¿Está bien? 320. Ahora, el trabajo por ciclo, nosotros sabemos que es la suma de todos los calores, ¿no? Incluyendo los perdidos. Pero los calores perdidos ya sabemos que va con signo negativo. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos, quedaría 120 más 200 menos Q3, pero Q3 es 180. Y si ustedes operan todo esto, ese resultado les va a salir 140. Entonces, si ya tengo el calor absorbido y ya tengo el trabajo que realiza la máquina por ciclo,
entonces ya puedo hallar su eficiencia, ¿no? Porque la eficiencia era trabajo por ciclo sobre el calor absorbido. Claro, si queremos que salga en términos de porcentaje, lo multiplicamos por 100, pues, ¿no? Bueno, saldría entonces 140 entre 320 y esto multiplicado por 100. Bueno, es cuestión de operar, ¿no? Si ustedes operan esto aproximadamente, les va a salir 43,75%. O sea, la respuesta sería dedo, pues, ¿no? Dedito. A ver, 5 segundos más para pasar a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, pasamos a ver el siguiente entonces. A ver, ¿qué nos dice el problema 89? Bueno, dice, en un ciclo de Carnot de un gas ideal, dicen que su coeficiente adiabático es 5/3, se tiene que durante la expansión isotérmica el volumen se duplica y en la expansión adiabática el volumen aumenta en un 25%. Calcule la relación entre la máxima y mínima temperatura de este ciclo. Bueno, este problema, si gustas, para que se pueda entender mejor, vamos a hacer un pequeño esquema nada más. Vamos a hacer la gráfica de esos procesos. Bueno, al pulso nomás, esta es la presión. Y este es el eje del volumen. Más o menos así, pues, ¿no? Bueno, me dice, se tiene durante la expansión isotérmica, ahí está. ¿Sí? Estamos yendo del estado 1 al estado 2. ¿No? Dice, se tiene durante la expansión isotérmica que el volumen se duplica. O sea, si este volumen yo le llamo B, este de acá sería 2B. ¿Correcto? Después me dice que en la expansión adiabática, bueno, acá hay una expansión adiabática, entonces ya sabemos que la curva adiabática es más paradita que la curva isoterma, pues, ¿no? Eso ya lo habíamos indicado en su momento. Dice que acá, en la expansión adiabática, el volumen aumenta un 25%, pero se sobreentiende que ese volumen que aumenta en 25% es respecto a este volumen 2B, ¿correcto? Es decir, al volumen anterior, pues, ¿no? Y bueno, si nosotros reemplazamos, ¿qué nos quedaría acá? Bueno, el 25% de 2B vendría a ser ¿cuánto? B creo, ¿no? O perdón, B medios. Si esto aumenta en 25% y es B medios, quiere decir que este volumen final sería 2,5B. ¿Correcto? Muy bien. Y con esto el problema me está pidiendo que calcule la relación entre la máxima y mínima temperatura. Bueno, si nosotros queremos completar el ciclo de Carnot, entonces simplemente acá habría otra curva diabática, perdón, otra curva isoterma, y acá habría otra curva diabática. Pues, ¿no? Ahí está, ese es el ciclo de Carnot. Ya, obviamente, esta sería la temperatura mayor, o la temperatura del foco caliente, o TH, como quieras llamarlo. Esto sería la temperatura del foco frío, ¿no? O cool, como quieras llamarlo. Bueno, acá están los estados, estado 1, estado 2, estado 3, estado 4, y ahí regresa al estado 1. Bueno, como el problema me está pidiendo que determine la relación entre la máxima y mínima temperatura, y en este caso, quien me va a relacionar la máxima y la mínima temperatura son los estados 2 y 3. Entonces decimos de 2 a 3. Entonces, en los estados de 2 a 3, podríamos decir lo siguiente, pues, ¿no? Como acá se cumple un proceso adiabático, entonces, ¿qué podríamos decir? Que este producto, en este caso, ¿no? Entre la temperatura y el volumen se mantiene constante, pero el volumen no se olviden que debe estar elevado. Lo que voy a aplicar es esto por si acaso. Debe estar elevado al coeficiente adiabático -1, ¿no? Y esto debe ser una constante.
¿correcto? Entonces simplemente decimos, bueno, la temperatura del foco caliente es al volumen en el estado 2, como la temperatura del foco frío, bueno, acá sería gamma menos 1, pues, ¿no? Es a la temperatura del foco frío, a ver, vamos a corregir esto, temperatura del foco frío, o TC, Tcool, por el volumen en el estado 3 elevado a la gamma menos 1. Bueno, como estos tienen en el exponente común, entonces lo que simplemente vamos a hacer es pasar a dividir, pues, ¿no? Este lo paso a dividir y tendríamos, justamente me están pidiendo la relación entre la máxima, entonces sería TH, o temperatura hot, sobre temperatura fría, o cool, ¿no? Y esto sería B3 sobre B2, y como están elevados al mismo exponente, elevado a la gamma menos 1. Pero B3 es 2,5B, B2 es 2B, entonces simplemente reemplazo. Bueno, B3 es 2,5 y B2 es 2. Pero esto debe estar elevado a la gamma menos 1, o sea, 5 tercios menos 1. Bueno, si nosotros acá operamos, 2,5 es 5 medios. Por este 2 quedaría 5 cuartos. Entonces quedaría acá 5 cuartos. Y 5 tercios menos 1 me da 2 tercios. Pues, ¿no? Entonces ya sabemos cuál sería la respuesta para este problema. La C de casa, ¿no? Ahí está. Ya. A veces graficar el problema o los procesos es un poquito más entendible, ¿no? Para que de repente sepan lo que está ocurriendo en el desarrollo de los procesos. A ver, 5 segundos, rápido. La hora pasa volando realmente. Muy bien, pasemos a ver el siguiente. A ver, problema número 90. Es un problema sobre máquinas térmicas también. ¿Qué dice el problema 90? A ver. Dice, 2 moles de gas helio monoatómico desarrollan el ciclo de Carnot entre dos focos térmicos, uno a 327 grados Celsius y el otro a 127 grados Celsius. Calcule en Joule el trabajo que el gas realiza durante la expansión adiabática. O sea, me están pidiendo el trabajo que se realiza en el proceso adiabático, ¿no? Cuando el gas se expande. Bueno, lo único que hay que hacer acá es aplicar la ecuación nada más, bueno, de un proceso, o sea, de cómo calcular el trabajo en un proceso adiabático. Si nosotros recordamos la teoría, cuando vimos procesos notables y vimos el proceso adiabático, sabemos que el trabajo lo podemos calcular como presión inicial, volumen inicial, menos presión final, volumen final, y todo esto dividido entre el coeficiente adiabático menos 1. ¿Correcto? Pero si nosotros utilizamos la ecuación universal, presión por volumen igual a nRT, entonces en vez de colocar presión inicial, volumen inicial, ¿qué podríamos poner? NR, temperatura inicial. NR, temperatura inicial. Menos, en vez de colocar presión final por volumen final, puedo colocar NR, temperatura final. Y todo esto dividido entre 1, o perdón, gamma menos 1. Bueno, de acá podemos factorizar NR, acá gamma menos 1, y acá quedaría justamente la temperatura inicial menos la temperatura final. Muy bien, es cuestión simplemente de ahora reemplazar. Utilizamos esta expresión, ¿por qué? Porque efectivamente el problema me da como dato las temperaturas, pues, ¿no? Además, también me está dando la cantidad de moles. Bueno, si nosotros reemplazamos, el número de moles vendría a ser 2. El R, ya sabemos que es 8,31. Gamma, como se trata de un gas monoatómico, ya sabemos que gamma es 5 tercios, pues, ¿no? Gamma es 5 tercios. ¿Por qué? Porque el gas es monoatómico. Acá lo estoy poniendo, ¿ya? Muy bien, entonces sería 5 tercios menos 1, y esto multiplicado
Temperatura inicial menos temperatura final. Profe, ¿lo paso a grados Kelvin? Bueno, pues si gustas pasarlo. Pero como al final es diferencia, ¿no? Al pasarlo a grados Kelvin le sumas 273, le sumas 273, esos 273 se van a cancelar, ¿no? Entonces acá sería 327 menos 127, eso me da 200, pues, ¿no? Y bueno, solamente es cuestión de poder operar esto. ¿Qué nos quedaría entonces? Simplemente si nosotros operamos, nos va a quedar 3 por 8,31, ¿no? Ya que esto sale 2 tercios, el 2 con este 2 se va a cancelar, el 3 sube, y esto multiplicado por 200, pues, ¿no? Ya si nosotros operamos esto con la calculadora, nos va a salir 4.986, ¿ya? Joules, obviamente. Muy bien. Tómele captura rápido, por favor, para pasar a ver los dos últimos ejemplos. Muy bien, pasamos a ver el siguiente problema. A ver, problema 91. ¿Qué es lo que nos dice? Una máquina térmica que realiza un ciclo de Carnot opera entre las temperaturas 300 y 100 grados Celsius, absorbiendo una cantidad de calor igual a 6 por 10 al cubo kilocalorías. Calcule aproximadamente el trabajo que dicha máquina realiza por ciclo en kilojoule. Bueno, acá lo que podría hacer es lo siguiente, como me están dando las temperaturas, pues yo puedo hallar la eficiencia de esta máquina de Carnot, pero también sabemos que la eficiencia se puede hallar en función del trabajo y el calor absorbido. Y como en el problema me están viendo justamente el trabajo que realiza esta máquina, entonces me conviene utilizar la ecuación de la eficiencia, utilizando calores y trabajo y utilizando temperaturas, ¿no? Por ahí entonces vamos a resolver este problema. Muy bien, entonces decimos solución. Bueno, sabemos que la eficiencia, en términos generales, se calcula como trabajo por ciclo sobre el calor absorbido. Pero también para una máquina de Carnot se puede calcular en función de las temperaturas, pues no, de esta manera. ¿Correcto? Muy bien. Entonces lo único que simplemente hay que hacer es reemplazar nada más, pues, ¿no? Pero ojo, que este calor que va a absorber está en kilocalorías. Hay que pasarlo a ¿qué? A joules. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente el trabajo me lo piden en joules, pues, ¿no? Muy bien. Si nosotros operamos acá, ¿cómo saldría el problema? Bueno, si nosotros hacemos la operación respectiva, reemplazamos, ¿no? Trabajo por ciclo es lo que quiero hallar. El calor absorbido, bueno, es, ¿cuánto era? 6 por 10 al cubo kilocalorías. ¿Ah? Ahí lo dejo indicado nada. Al final hago la conversión. Muy bien, y esto va a ser 1 menos, acá sí hay que tener cuidado, las temperaturas tienen que estar en grados Kelvin, ¿no? Porque es un cociente. Entonces, ¿qué hago? Efectivamente, le sumo 273. Entonces, la temperatura del foco frío es 100. Le tengo que sumar 273. Y la temperatura del foco caliente es 300. Entonces, le tengo que sumar 273. Muy bien. Entonces, lo único que simplemente queda acá es operar, pues, ¿no? Trabajo por ciclo, bueno, entre este valor, vendría a ser igual a ¿cuánto? Bueno, esto sale 573 menos 373, eso me va a dar ¿cuánto? A ver, 573 menos 373, eso me va a dar 273, ¿no? O perdón, 200, ¿no? Y esto dividido entre 573, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, ya lo único que hago simplemente es pasar ese 6 por 10 al cubo a multiplicar, pues, ¿no? Multiplicado por 200 entre 573
Pero acá, como esto está en calorías, o en kilocalorías, perdón, y yo lo quiero en kilojoule, simplemente aplico mi factor de conversión, pues, ¿no? Primeramente, una caloría, ya sabemos que es 4,186 joules. Bueno, acá simplemente las calorías se van a cancelar, pues, ¿no? Y este kilo con el joule me sale en kilojoule, obviamente. Bueno, si nosotros operamos, aproximadamente me va a salir 8,8, ¿no? 8,8 por 10 al cubo kilojoule. Muy bien, chicos. O sea, la respuesta sería la C, ¿no? A ver, 5 segundos para hacer el último problema y ver la primera parte de electrostática, ¿no? Sobre todo quiero, si se puede, llegar hasta fuerza eléctrica. Aunque no creo, pero igual vamos a hacer el intento. Al menos la teoría, pues, ¿no? Muy bien, pasamos a ver el último problema. Bueno, dice, se tienen dos máquinas térmicas que trabajan según ciclos de Carnot de eficiencias E1 y E2. Si la temperatura 2' dice que es T2 menos 8 grados Celsius, determine la diferencia entre las eficiencias. Bueno, lo único que simplemente tengo acá que entender es que si siguen el ciclo de Carnot, las eficiencias las puedo calcular en función de sus temperaturas. Pero no hay que olvidar que cuando aplico la ecuación para hallar las eficiencias en función de las temperaturas, estas deben estar en grados Kelvin, ¿ya? Entonces no olvidar sumarle los 273. Muy bien, decimos solución entonces. A ver, primero vamos a calcular la eficiencia de la máquina térmica 1. Bueno, sería 1 menos, o sea, ya sabemos que la eficiencia de una máquina de Carnot es 1 menos temperatura del foco frío sobre temperatura del foco caliente. Pues, ¿no? Esto es lo que justamente vamos a aplicar. Ya, ahí lo estoy colocando. Bueno, reemplazo. En este caso, la temperatura del foco frío para la máquina 1 es T2. Entonces, como ese T2 debo sobreentender que está en grados Celsius, ¿sí? Acá lo puedo entender, ¿no? Porque para que se puedan sumar en la expresión, como ustedes se pueden dar cuenta, deben encontrarse las mismas unidades. Entonces debo sobreentender que ya la temperatura 2 está en grados Celsius. Entonces, lo que simplemente hago es sumarle 273 para que esté en grados Kelvin. Y esto dividido sobre la temperatura del foco caliente. Bueno, en este caso, el foco caliente está a 127 grados. Si le sumo 273, esto saldría 400. Ya está. Entonces, si nosotros operamos, la eficiencia de la máquina 1 ya se conoce, pues, ¿no? Vendría a ser 400 menos 273, eso me da 127. Tendríamos acá 127 menos la temperatura 2 sobre 400. De forma similar, vamos a hallar la eficiencia de la máquina 1. O perdón, la máquina 2. Igualito, ¿no? Sería 1 menos temperatura del foco frío, que en este caso es T2', o sea, T2 menos 8. Pero si acá le sumamos 273 menos 8, eso me va a dar 265, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces acá, si le sumo 273, quedaría T2 más 265. Y esto dividido entre la temperatura del foco caliente, ¿no? Que en este caso es 127 también. O sea, esto sigue saliendo 400. Bueno, y si hacemos la diferencia respectiva, acá simplemente nos va a salir 135 menos temperatura 2 sobre 400. Bueno, de acá lo único que queda simplemente es de estas dos expresiones restarlas, pues, ¿no? Porque al final lo que me piden es eso, que determine la eficiencia de la máquina 2 menos la eficiencia de la máquina 1. Muy bien, como son fracciones homogéneas,
entonces lo puedo agrupar en un solo exponente, en un solo denominador me refiero. Bueno, acá la eficiencia 1 es 127 menos temperatura 2 sobre 400. Bueno, es cuestión de simplemente ya restar, pues, ¿no? Acá. Bueno, los T sub 2 se van a cancelar, 135 menos 127, eso me da 8. Tendríamos entonces 8 sobre 400. Bueno, le puedes sacar octava si gustas, ¿no? Octava acá 1, octava acá 5, me quedaría 1 sobre 50. Bueno, 1 sobre 50 es lo mismo que decir 0,02, creo, ¿no? Y eso es lo que justamente me pedía el problema. Ahí está. Muy bien, chicos. Tómenle una captura. A ver, por ahí, para regresar a la diapositiva anterior, me dice uno de sus compañeros. 5 segundos, por favor. Muy bien. A ver, rápido, para pasar ya a ver el tema de hoy. Bueno, chicos, se les ha tratado de solucionar la mayor cantidad de problemas de este capítulo, que es muy teórico, pero como ustedes se dan cuenta, conociendo ya la teoría y sabiendo aplicarla, los problemas son sencillos. Bueno, muy bien, salimos acá entonces y pasamos a ver la parte de electrostática, ¿ya? Bueno, todo esto nace justamente nuevamente con los griegos, pues, ¿no? Cuenta la historia de que Tales de Mileto fue el primero en poder observar de que cuando él, un trozo de ámbar, lo frotaba con piel de animal, en este caso piel de liebre, piel de liebre era. Entonces se percataba de un detalle, ¿no? Cuando él trozaba un pedazo de ámbar, bueno, el ámbar por si acaso es una piedra fosilizada, ¿sí? Entonces es más o menos tiene un color medio amarillento por si acaso. Entonces, cuando él frotaba con piel de liebre, ¿no? O piel de animal en este caso, un trozo de ámbar se percataba de que efectivamente era capaz de poder atraer pequeños objetos muy livianos. Entonces, esos fueron los primeros indicios de, que dieron pie, ¿no? Por así decirlo, al estudio de la electrostática. Ya posteriormente otros científicos, ¿no? Justamente se preocuparon de poder, bueno, analizar estos fenómenos que ya en su debido momento, debido a historiadores, pudieron justamente contar, ¿no? Las experiencias de estos personajes. Y bueno, hubo muchos científicos que se interesaron justamente en retomar, ¿no? Esas experiencias que ellos justamente habían podido observar por primera vez. ¿Correcto? Muy bien. Entre ellos justamente vamos a ver, ¿no? Justamente a varios personajes. Bueno, vamos a hablar de Benjamin Franklin, vamos a hablar un poquito también de Dufay, ¿sí? Y bueno, estos fueron, como les dije, los primeros indicios del estudio justamente de la electricidad. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar rápidamente antes de que nos gane la hora. Bueno, cuando hablamos de electrostática, estamos hablando del estudio de las cargas eléctricas, pero en estado de reposo. ¿Ya? Esta parte realmente se llama electricidad, ¿no? La electricidad es una rama de la física que se encarga de estudiar todo lo relacionado a las cargas eléctricas. Y para un mejor estudio es que la electricidad se va a subdividir en dos partes, en lo que se conoce como electrostática y electrodinámica. ¿No? La electrostática se encarga de estudiar a las cargas eléctricas en estado de reposo, sus características, sus propiedades y las leyes que las van a gobernar. Mientras que las cargas eléctricas en movimiento lo estudia justamente la electrodinámica. Justamente las cargas eléctricas al moverse van a generar lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos primero con el estudio de la electrostática. Como les decía, empezó justamente todo este estudio con los griegos, pues, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Ahí está la piel, ¿no? La piel del animal. Bueno, en este caso le han puesto un paño realmente era la piel de un animal.
Y cada vez que lo frotaba, se percataba justamente de ese detalle, como ya les había comentado, ¿no? Que cuando era acercado a objetos livianos, estos se apegaban como por arte de magia, ¿no? Los atraían. Entonces, estos fueron los primeros indicios que dieron pie justamente al estudio de la electricidad. Porque se sobreentiende que si antes de ser frotado no tenía esa característica, esa capacidad de atraer a esos cuerpos ligeros o livianos, y después de la frotación, este cuerpo adquiría esa característica, esa propiedad de atraer a estos cuerpos ligeros o livianos, se sobreentiende que algo debió ocurrir en la frotación, ¿no? Pero posteriormente ya se hizo un análisis más detallado, ¿no? Solamente acá se pudieron observar, fueron los primeros indicios. Dufay fue justamente un francés que estudió mucho estos experimentos, ¿no? Recogió justamente estudios históricos y de las experiencias de este personaje, y es donde justamente él pudo realizar diferentes experimentos con cuerpos que él empezaba a cargarlos, ¿sí? Bueno, acá un poquito se habla de lo que es la carga vítrea y la carga resinosa, ¿no? Bueno, lo que hizo Dufay fue justamente clasificar a los cuerpos que luego de frotarlos, por ejemplo, con un paño de seda, ¿no? Cuerpos que eran similares, por ejemplo, al vidrio, o tenían características similares al vidrio. Se da cuenta de un detalle, ¿no? Al frotar estos cuerpos adquirían esto, que más adelante se le llama una propiedad llamada carga eléctrica, ¿sí? Entonces, estos cuerpos, cuando se colocaban a una cierta distancia, tienden no a juntarse, sino a repelerse. Pero también hizo el experimento con, no solamente con vidrio, ¿no? Sino con resina. Y cuando frotaba la resina con, de repente, algún paño, ¿no? O alguna piel de animal, para simular o recrear lo que justamente había visto tales, entonces se daba cuenta que al frotar no solamente el ámbar, sino cuerpos que eran similares al ámbar, estos adquirían también esta propiedad que más adelante se va a llamar carga eléctrica. Y se daba cuenta que cuando hacía este experimento con los cuerpos parecidos o similares al ámbar y los colocaba a cierta distancia también, tienden, o mejor dicho, estos se repelían, se alejaban, se rechazaban. O sea, cuando hacía el experimento con cuerpos de vidrio o similares al vidrio, y hacía el experimento de ponerlos casi a una cierta distancia, estos se alejaban, se repelían. Cuando hacía lo mismo con el ámbar o cuerpos muy parecidos al ámbar y los frotaba, también los colocaba a cierta distancia y estos tendían a repelerse, ¿no? A alejarse. Pero lo curioso fue que cuando agarró un cuerpo similar al vidrio, o al vidrio propiamente dicho de repente, y agarró a la resina, o propiamente a cuerpos que se parecen a la resina, y los puso a una cierta distancia, estos ya no se repelían, sino se atraían. Y esto obviamente causó una gran sensación, ¿no? Y efectivamente, más preguntas. ¿Por qué ocurre esto? Ah, entonces debido a la flotación, es que hay cuerpos que tienen una característica, pero estos mismos cuerpos con otros cuerpos tienen este comportamiento de repulsión. En cambio, cuando se frotan y estos cuerpos interactúan con otros con características distintas, tienden a atraerse. Entonces ahí justamente empezó a darse ya el estudio con más detalle, pues, ¿no? Posteriormente a esto, a esta característica que adquirían los cuerpos luego de haber sido frotados y de atraerse o de repelerse, Benjamin Franklin justamente les va a asignar una característica, ¿no? Mediante un signo. En este caso, le llama carga positiva y carga negativa, pues, ¿no? Le llama carga positiva a los cuerpos que eran parecidos al vidrio, o era el vidrio propiamente dicho, ¿no? Por eso le llamaban la carga vítrea, y a la resina le asigna la carga negativa, ¿no? O carga resinosa también le llamaban, pues, ¿no? A los cuerpos que eran resina o parecidos a la resina. ¿Ya? De repente esto también ustedes lo han escuchado del colegio, ¿no? Por eso lo estoy volviendo a comentar. Bueno, más o menos esto recrea la experiencia de Dufay. Frotó lana con un pedazo de ámbar. ¿Y qué es lo que luego hizo? El ámbar, y este era el vidrio, lo frota la seda con un pedazo de vidrio, y luego lo que simplemente vamos a hacer es colocarlos a una cierta distancia. Y como ya les había comentado, si es ámbar y es vidrio, entonces cuando estos se frotaban y los colocaba a cierta distancia, estos tienden a atraerse, es decir, se apegaban. En cambio,
cuando utilizaba, por ejemplo, dos trozos de ámbar o materiales parecidos al ámbar y los frotaba y hacía el mismo experimento, los ponía a una cierta distancia, se percataba de que estos no se atraían, sino se alejaban, se repelían, tendían a repelerse. Lo mismo ocurría cuando agarraba el vidrio o materiales similares, con características similares al vidrio, los frotaba y los ponía a cierta distancia. También estos tendían a alejarse, a repelerse. ¿Ya? Entonces, como esta característica diferenciaba a estos cuerpos, ¿no? Que cuando entre ellos interactuaban, entre cuerpos que tenían la misma característica, por así decirlo, se repelían, y entre cuerpos que tenían característica un poco distinta, se atraían, por eso que decían, ¿no? Debido a la flotación, estos cuerpos han adquirido una propiedad, ¿no? Y en este caso, Benjamin Franklin es quien justamente les asigna a esa característica un signo. Y es lo que justamente vamos a ver a continuación, ¿no? Justamente como dice en la diapositiva, lo anterior muestra que los cuerpos de un mismo material cargados de la misma manera se repelen, ¿no? En el caso de vidrio o materiales parecidos al vidrio, y en el caso del ámbar, ¿no? O materiales similares al ámbar. Entre estos se repelen. De manera que los cuerpos cargados no solamente ejercen atracción, como justamente había notado por primera vez Tales, pues, ¿no? Tales observaba que debido a la frotación el cuerpo tiende a atraer a cuerpos ligeros o livianos, o mejor dicho, atrae a cuerpos ligeros y livianos. Pero cuando Dufay realiza su experiencia se percata de esto, ¿no? Que no solamente debido a la frotación los cuerpos adquieren esta característica de atraer a cuerpos más livianos, sino que también pueden entre ellos repelerse. Bueno, es por eso que se le asigna esta característica o esta propiedad de los cuerpos mediante un signo, ¿no? Justamente Benjamin Franklin les asigna mediante un signo esa característica, ¿no? Cargas del mismo signo se repelen, cargas de signo diferentes se atraen, ¿no? Por ejemplo, a los cuerpos similares, como le decía, ¿no? A la resina o a la propia resina, se les asigna el signo negativo, ¿no? Y a los cuerpos que luego de ser frotados, ¿no? Como el vidrio o parecidos al vidrio, se les asigna justamente la carga positiva, ¿no? La llamada carga vítrea. Muy bien, y esto es una conclusión a la cual se llega. Bueno, cargas del mismo signo se repelen, cargas de signos diferentes se atraen, ¿no? Y posteriormente esto va a ser una de las leyes de la electrostática, pero ya ustedes la conocen, pues, ¿no? Cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos diferentes se atraen, ¿ya? No olvidar esto. Muy bien. Bueno, luego, cuando ya posteriormente, ¿no? Se empiezan a realizar más estudios, justamente entre uno de ellos, Thomson, cuando realiza sus experimentos con los rayos catódicos, y esto ustedes ya de repente lo conocen de química, pues, ¿no? Entonces se percata de un detalle, ¿no? Que justamente estos rayos están compuestos, ¿por qué? Por partículas que tienen cargas negativas, lo que más adelante le vamos a llamar electrones, pues, ¿no? Justamente se pudo percatar de ese detalle y cuando realiza sus experimentos, encuentra justamente una relación que existe entre quién, entre la carga y la masa de esas partículas que justamente él llama electrones, o se denominaron electrones. Entonces, cuando realiza sus experimentos, se encuentra esta relación muy importante. Y esto dio pie a que posteriormente, cuando ya William Milgram hace su experiencia, la famosa gota de aceite, es donde justamente se puede obtener la carga del electrón. Entonces, con Thomson se llega a esta conclusión, de que la relación entre la carga y la masa de esta partícula, que tenía una carga negativa llamada el electrón, esa relación justamente era equivalente a este valor. Pero posteriormente, cuando William Milgram realiza su experimento en la gota de aceite, entonces justamente se pudo percatar de que la carga del electrón es un valor, y es el mínimo valor que existe. ¿Por qué? Porque cuando lo hizo con una porción, ¿no? Una pequeña porción de aceite, se da cuenta de que efectivamente cuando ya utilizaba mayores cantidades de aceite, obviamente pequeñas gotas de aceite, se percató de que efectivamente la carga que tenían esas gotas de aceite cada vez más grandes, por así decirlo, eran múltiplos de la carga mínima que había utilizado con esa carga pequeña de aceite, ¿no? Y justamente al tratar de reducir más el tamaño de esa gota de aceite, se pudo percatar de que efectivamente la carga sigue siendo la misma. Entonces, de ahí es donde justamente se pudo percatar y se reconoció de que efectivamente la carga que puede tener otro cuerpo
siempre va a ser un múltiplo entero de esa mínima carga que él pudo determinar. ¿Ya? Esa fue la experiencia de la gota de aceite de William Milgram, que también de repente en química se los han comentado, pues, ¿no? Por eso que de allí se establece de que la carga mínima fundamental que existe en la naturaleza es la carga que poseen los electrones. Y si otro cuerpo posee carga, pues estas van a ser múltiplos enteros de esa mínima carga que existe. ¿Cuál es la mínima carga que existe? Bueno, es la carga que poseen los electrones y su valor es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esto fue lo primero que se estableció. Ya posteriormente, cuando se hace un estudio más detallado de lo que es el átomo, ¿no? Ya con diferentes ya observaciones, estudios, y no solamente eso, sino también habiendo realizado ya diferentes experimentos, ¿no? Con respecto al átomo, es que justamente se logra establecer de que el átomo posee algunas partículas fundamentales, aparte de lo que son los electrones. Y no solamente eso, se logra establecer o se logra ya estimar lo que se había predicho hace algún tiempo atrás, ¿no? Lo que justamente Dufay con sus experimentos pudo notar, ¿no? Que existían dos tipos de cuerpo, dos tipos de carga, las cuales Benjamin Franklin les asigna el signo positivo y negativo, pues, ¿no? Muy bien, esa es la carga del electrón, bueno, su signo y su valor es este. Entonces, si nosotros quisiéramos cuantificar la carga de un cuerpo, siempre la carga de todo cuerpo va a ser un múltiplo entero de esa carga elemental. ¿Sí? Carga mínima o carga elemental también se le llama. ¿No? O sea, un cuerpo puede tener un múltiplo entero siempre de esta carga. 2, 5, 10, 1 millón, 2 millones, 5 millones, 3 billones, qué sé yo, de esa mínima carga elemental que existe. ¿Ya? No se puede partir esta carga porque es la mínima que existe. ¿Correcto? No se olviden de eso. Bueno, eso es lo que se conoce como la cuantificación de la carga eléctrica, pues, ¿no? Que nos dice que efectivamente todo cuerpo va a tener siempre una carga eléctrica que va a ser múltiplo entero de esa mínima carga, la llamada carga elemental. Bueno, esto es lo que les comentaba, pues, ¿no? Posteriormente ya se detecta de que efectivamente el átomo no solamente tiene electrones, tiene otro tipo de partículas fundamentales, que en este caso ya posteriormente se descubrió lo que era el protón, lo que era el neutrón, ¿no? Y posteriormente se logró detectar de que efectivamente cuando ya se hacen las experiencias, ¿no? Bombardeando justamente núcleos, ¿no? Con electrones, se percataron de que efectivamente en la pantalla algunos electrones justamente salían desviados, pues, ¿no? Y esto era justamente debido a que se sobreentendía que el núcleo del átomo estaba constituido por protones, pues, ¿no? Otros justamente eran desviados y otros eran justamente atraídos, otros pasaban, ¿no? Y así, bueno, se utilizó también campos eléctricos, pues, ¿no? O condensadores para realizar esta experiencia. Bueno, esto es lo que justamente se establece, ¿no? Y posteriormente se establece que efectivamente la carga del protón es de signo positivo. Bueno, esto ya ustedes también lo saben por química, que el modelo atómico actual considera que el átomo tiene dos zonas, ¿no? Una zona central conocida como el núcleo, donde podemos encontrar dos partículas fundamentales, el protón y el neutrón. Y también tiene una zona externa o extranuclear conocida como la nube electrónica. En la nube electrónica justamente encontramos a esta partícula llamada el electrón, ¿correcto? Ahora, como tanto electrón como protón tienen carga eléctrica, la pregunta sería, profesor, entonces, ¿cómo un cuerpo es capaz de adquirir carga eléctrica? Bueno, debemos entender de que un cuerpo es capaz de poder adquirir carga eléctrica debido a una ganancia o pérdida de electrones. ¿Por qué, profesor? Porque por lógica, los electrones, ¿no? Porque los electrones están en la zona externa. En cambio, si yo quiero que pierda protones, eso implicaría arrancar protones de su núcleo. Y nosotros sabemos que los protones, por así decirlo, es como si estuvieran incrustados en el núcleo. Es mucho más difícil que un átomo pueda perder protones que perder electrones. Los electrones, por en cambio, ¿no? Están en la zona externa y son más fáciles de que el átomo pueda perderlos. Por eso que de ahora en adelante diremos que cuando un cuerpo adquiere carga eléctrica, esta carga eléctrica siempre se va a dar por una ganancia o por una pérdida de electrones. Yo no puedo decir que un cuerpo adquirió carga eléctrica cuando de repente ganó protones. Eso es falso. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar acá de lo que es un cuerpo o un átomo en estado neutro, ¿no?
todo cuerpo en la naturaleza siempre trata de permanecer de forma estable, ¿no? Y eléctricamente hablando, estabilidad significa que debe tener la misma cantidad de electrones que protones, ¿ya? Pero yo por algún método puedo hacer de que este cuerpo o este átomo adquiera carga eléctrica. ¿Cómo? Haciendo que gane o haciendo que pierda electrones. Si hago que pierda electrones, si es neutro y hago que pierda electrones, entonces ahora va a tener más protones que electrones. Por lo tanto, si pierde electrones, su carga va a ser positiva. En cambio, si hago que gane electrones por algún método, que luego vamos a ver cómo se electriza un cuerpo, si hago que por algún método gane electrones, entonces su carga ya no va a ser positiva, sino sería negativa. ¿Por qué? Porque va a tener más negativos que positivos. ¿Correcto? No olvidar eso. Bueno, esto es lo que justamente ya te había comentado. Entonces, debido a que los átomos, o mejor dicho, pueden ganar o perder electrones, entonces decimos que un cuerpo adquiere carga eléctrica por la ganancia o pérdida de electrones, no de protones. Ya tengan mucho cuidado con eso. Muy bien. Esto ya lo hemos notado, ya lo hemos citado, lo hemos mencionado, no olvidar esto. Todo cuerpo adquiere carga eléctrica por una ganancia o pérdida de electrones. Bueno, y para terminar, ya nos va a ganar la hora, tenemos ahí, ¿no? Vamos a ver nuevamente la animación. Este es un cuerpo neutro, pero si hago que este cuerpo neutro pierda electrones, su carga, ¿cómo va a ser? Positiva. ¿No? Y eso es lo que justamente estamos citando ahí. Si un cuerpo inicialmente no tenía carga, es decir, era neutro, pierde electrones, adquiere carga positiva. Y su carga la podemos calcular de esta manera, ¿no? De acuerdo a la ecuación que vimos hace un momento, de cuantificación de la carga. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos un cuerpo neutro y no hacemos que pierda, sino que gane electrones? Entonces su carga sería negativa. Entonces, esta carga negativa la voy a poder calcular con esta ecuación. Muy bien, chicos. Ahí creo que nos vamos a quedar porque ahorita de repente ya su profesor entra. Esto ya lo vemos luego el día jueves que tenemos más tiempo. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Vamos a quedar, chicos. Vamos a dejar de grabar. Ya el día jueves nos estamos viendo, ¿correcto?